Buenas noches, chicos. Hoy día vamos a ver el tema de absorción, específicamente lo que son las isotermas y cómo determinar una isoterma. Entonces, en primer lugar, tenemos tres tipos. Bueno, hay más tipos, pero los tres más usados son la isoterma de Henry o la isoterma lineal, la isoterma de Freundlich y la de Langmuir. Entonces, para el isoterma de Henry es básicamente una isoterma lineal. Aquí podemos ver la ecuación, que es básicamente relaciona esta constante Q, que es la masa de adsorbato, sobre la masa del adsorbente, es decir, la relación en el equilibrio entre lo que yo voy a absorber y mi adsorbente, que en este caso puede ser, por ejemplo, sílica gel. También pueden ser zeolitas, etcétera. Hay diferentes tipos de absorbentes. Entonces, eh, creo que no se está viendo lo que estoy escribiendo. Listo. Bueno, como les decía, esta es como la primera forma. Y bueno, esta constante K es mi constante de equilibrio de la relación entre la masa de adsorbato y adsorbente y la masa de adsorbato sobre el volumen del líquido, que suele ser, en ciertos casos, bueno, suele ser agua. Bueno, otra forma es usando lo que es la presión. Esto de aquí, bueno, lo escribí así por el PV es igual a nRT. Entonces esa sería mi concentración. Yo lo puedo expresar como PV P sobre RT. Y si estoy usando, por ejemplo, la presión parcial, nosotros tenemos esta forma. Cabe recalcar que, por ejemplo, esta K que tenemos acá no es la misma que la de acá. Es decir, mis constantes mis unidades de la constante de equilibrio van a ser diferentes. Entonces, K va a ser diferente de K', básicamente por las unidades. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se vería esta isoterma de Henry. Y aquí podemos ver que puede ser la presión o la concentración. Ahora, para la isoterma de Freundlich, la ecuación es esta que vemos aquí, que básicamente dice que esta relación entre la masa de adsorbato y la masa de adsorbente va a ser igual a una constante de equilibrio K por este C, que es mi masa absorbato sobre el volumen de líquido, o sea, mi concentración, elevado a esta constante N que vemos ahí. Eh, este tipo de isoterma normalmente se la usa para aproximar datos, más que nada líquidos, o sea, para sistemas que son líquidos. Entonces, bueno, aquí tenemos una constante más, que como les digo es esta constante n, y tanto la constante k como n se determinan experimentalmente. Y cabe recalcar también que las dimensiones de la constante k dependen del valor de n. Y también podemos dejarlo expresado como en términos de la presión parcial, así como dejamos la isoterma de Henry. Ahora, algo importante que mencionar en este tipo de isotermas es que es necesario linealizarlas para poder graficarlas, ya que nuestros datos deben ajustarse a la versión linealizada de esto. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo se ve la gráfica de la isoterma de Freundlich, pero por así decirlo, estos puntos que nosotros vamos a tener aquí deben ajustarse a una línea recta, o sea, como si fuese la de Henry.
Pero para esto nosotros debemos usar estas formas linealizadas, dependiendo si estamos trabajando con la presión o estamos trabajando con la concentración. Y bueno, aquí mismo también les puse que estas constantes K y K' son constantes de equilibrio. Y nuevamente recordarles que K va a ser diferente de K'. Esto de aquí está mal escrito. En realidad es K/K'. Van a ser igual a constantes de equilibrio. Y son diferentes. Y por último tenemos la isoterma de Langmuir, donde nosotros también vamos a tener este valor de Q sub 0. Esto de aquí, ¿qué es? Es básicamente mi Q máximo o la cantidad máxima de adsorbato que yo puedo tener en mi adsorbente. Entonces, mi Q máximo es como mi capacidad máxima. Vamos a poner aquí. Capacidad máxima de adsorción. Es como una especie de como punto de saturación, por así decirlo. Entonces, bueno, así mismo aquí vamos a tener diferentes formas dependiendo si vamos a estar trabajando con la concentración o con la presión parcial. Y estos de aquí también se tienen que, perdón, esto de aquí no es. Estas de aquí también se tienen que linealizar. Entonces, lo que nosotros vemos acá abajo son las formas linealizadas de estas ecuaciones. Entonces, por así decirlo, tomando como ejemplo la isoterma de Freundlich. Nosotros vamos a tener un y va a ser igual a mx más b. Entonces, ¿cuál va a ser mi y? Mi y va a ser el logaritmo de q. ¿Cuál va a ser mi m? Mi m va a ser n. ¿Cuál es mi x? El logaritmo de c. ¿Y cuál es mi b? Mi logaritmo de k. Ahora, si yo tomo en consideración, en cambio, la isoterma de Langmuir, que también se tendría la forma de y igual a mx más b, ¿cuál es mi y? Es este 1 sobre q, y esto va a ser igual a mi m. ¿Cuál es mi m? La constante k dividido para q sub 0. ¿Cuál es mi x? 1 sobre la concentración más el b, que sería, o mi intercepto, que sería 1 sobre este Q sub 0 o Q máximo, que es lo mismo. Entonces, Q sub 0, Q máximo, lo pueden llamar como deseen. Y bueno, aquí se ve como más o menos cómo se vería una isoterma de Langmuir. Y por último, bueno, aquí tenemos una gráfica donde podemos ver las tres diferentes isotermas. Entonces aquí tenemos esta Q, que sería mi kilogramo adsorbato sobre kilogramo adsorbente. Y en el eje de las X tenemos la concentración. Entonces aquí tenemos la isoterma de Henry o la isoterma lineal. Esta de aquí es la de Langmuir. Y esta de acá es la de Freundlich. Entonces esta de aquí es Langmuir. Y esta de aquí es Freundlich. Ya, listo. Ok, entonces vamos a realizar un par de ejercicios para practicar con estas isotermas. Ok, entonces el primer ejercicio que nos dice que se realizaron en el laboratorio pruebas por lote utilizando soluciones de fenol en agua y carbón activado. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi adsorbato? Mi adsorbato sería el fenol en agua. Bueno, el fenol. ¿Cuál sería mi adsorbente? Sería el carbón activado. Entonces, ok. Nos dan los datos de equilibrio, que son estos que tenemos aquí, que sería la concentración está en kilogramos de fenol sobre metro cúbico de solución. Y la Q estaría en unidades de kilogramo de fenol sobre kilogramo de carbón activado. Y nos piden determinar la isoterma que concuerda con los datos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la isoterma lineal.
Entonces, ¿cuál es mi ecuación para la isoterma lineal? Esta es mi ecuación para mi isoterma lineal. Entonces, como podemos ver, nosotros ya tenemos básicamente los datos para graficar esto. Entonces, no hay que hacer como mayor cosa, sino directamente graficar. Esto aquí vamos a ponerle otro color. Listo. Entonces, bueno, vamos a graficar. ¿Cuál sería mi valor de X? En este caso, pues sería mi concentración, que está en kilogramos de fenol sobre metro cúbico de solución. ¿Y cuál es mi valor de Y? Sería este valor, esta variable Q. Entonces nosotros graficamos y podemos ver que en realidad no tiene como una tendencia lineal, por así decirlo. Entonces vamos a buscar igual cuál sería la ecuación de la recta. Entonces aquí tenemos la ecuación y el valor de R. Entonces podemos ver que en realidad no se ajusta mucho los datos no se ajustan mucho a una línea recta. Déjenme hacer más grande esto. Ok, entonces vamos a intentar entonces con la isoterma de Freundlich. Entonces, ¿cuál es mi ecuación para la isoterma de Freundlich? En este caso estamos trabajando con concentración, entonces vamos a considerar esta ecuación de aquí. Pero recordemos que esta ecuación tiene que ser linealizada, porque no la puedo graficar así nomás. Uy. Ok, entonces, ¿cuál sería la forma linealizada? Sería esta de aquí. Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el logaritmo de Q va a ser igual al logaritmo de K más esta constante N por el logaritmo de la concentración. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestros datos. Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos el logaritmo de la concentración. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo en base 10 de la concentración. Y lo mismo hacemos con los demás valores. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el logaritmo de Q. Entonces, esto aquí va a ser igual al logaritmo de esta variable Q. Ok. Listo. Entonces, ya tenemos nuestros datos y ahora lo que nos toca hacer es graficar. Entonces, según esta ecuación, ¿cuál sería nuestro valor de... Ahí. Según esta ecuación, ¿cuál sería nuestro valor de X? Nuestro valor de X sería este logaritmo de la concentración. ¿Y cuál sería mi Y? Sería el logaritmo de Q. Aceptar. Y bueno, esto de aquí sería la isoterma de Freundlich. Listo. Entonces aquí podemos ver la línea de tendencia y ver también cuál es la ecuación de esta recta. Ok, como podemos ver aquí,
los datos se ajustan bastante a esta isoterma de Freundlich. Pero todavía nos falta ver una isoterma más, que sería la isoterma de Langmuir. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación que usaríamos para este caso? Sería esta de aquí. Y así como en el caso anterior, esta ecuación también tiene que estar linealizada. Entonces, en ese caso, la forma de la ecuación sería este de aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros volvemos a copiar estos datos. Los ponemos acá abajo. ¿Qué necesitamos aquí en cambio? Necesitamos el inverso de la concentración y el inverso de esa variable Q. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener 1 sobre C, que va a ser igual a 1 sobre todos los valores de concentración que nos dan los datos, y 1 sobre Q, que va a ser igual a 1 dividido para todos mis valores de Q. Entonces, bueno, vamos a... Listo. Una vez que nosotros ya tenemos estos datos tabulados, lo que vamos a hacer es graficar. Graficar y ver cuál es la recta o la ecuación que nos sale. Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestro valor de X? Nuestra X sería el inverso de la concentración. ¿Y cuál es nuestro valor de Y? Sería el 1 sobre Q. Entonces, esto aquí lo graficamos. Vamos a tener nuestra línea de tendencia. Y vamos a buscar cuál es esta ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, este aquí es mi isoterma de Langmuir. Listo. Entonces, si nosotros comparamos las tres isotermas que tenemos aquí linealizadas, la que más se ajusta es la isoterma de Freundlich. Entonces, vamos a decir entonces que la isoterma que concuerda con mis datos es esta isoterma, la de Freundlich. Pero nosotros también debemos dejar la ecuación escrita como está aquí. Es decir, Q va a ser igual a esta constante K por la concentración elevada a la N. Eso implica que nosotros vamos a tener que encontrar estas constantes. ¿Cómo encontramos estas constantes? Pues con la ecuación que ya nos da el Excel. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya con estos datos podemos saber que N, que es el valor que acompaña a mi X, tiene un valor de 0,2184. Y ahora, ¿cuál es mi K? Yo ya sé que mi logaritmo de K es igual a menos 0,7183. Entonces, K va a ser igual a 10 elevado a este valor. Entonces, este es mi valor de K. Entonces, yo ya tengo mis constantes. Y como yo ya tengo mis constantes, ahora ya puedo dejar escrita la ecuación como, por ejemplo, yo ya tengo que Q va a ser igual a esta constante K, que es 0,191 por mi concentración elevado a la N, que tiene un valor de 0,218. Entonces, este de aquí sería mi ecuación. Yo ya tengo mis constantes y
ya lo puedo reemplazar directamente en esta forma de la ecuación. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio, en cambio, nos dan datos de presión y del valor de Q. Entonces nos dicen que a partir de los siguientes datos, para la absorción de metano en carbón activado, determinar si se ajustan a la isoterma de Langmuir. Y de ser así, determinar la cantidad máxima absorbida. Entonces, en este caso, nuestro adsorbato sería el metano y nuestro adsorbente sería nuevamente el carbón activado. Y nos piden determinar directamente si esto de aquí se ajusta a la isoterma de Langmuir. Entonces, bueno, vamos a poner aquí isoterma de Langmuir. Vamos a copiar las ecuaciones que ya teníamos acá. Esto de aquí. Bueno, en este caso, de hecho, es diferente porque nosotros hemos estado trabajando con la concentración. Pero en cambio, aquí ya nos dan valores de presión. Entonces, para eso ya hay que considerar la otra ecuación que yo les di para la isoterma, que es la que considera la presión parcial, justamente esta. Y esta de aquí es la que nosotros vamos a tener que linealizar. Entonces, una vez ya linealizada, esta ecuación tiene esta forma. Entonces, en base a esto, nosotros podemos calcular lo que necesitamos. Entonces, estos son nuestros datos. Vamos a copiar aquí abajo. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el inverso de la presión parcial y necesitamos el inverso de Q. Esto de aquí va a ser igual a 1 dividido para esta presión. Y lo mismo para los demás datos. Y en este caso, en cambio, sería 1 dividido para los valores de Q. Y lo mismo, arrastramos. Listo. Como nosotros ya tenemos nuestros datos, ahora lo que tenemos que hacer es graficar y ver si estos datos se ajustan o no a esta isoterma que nos están preguntando. Entonces vamos a graficar. ¿Cuáles son mis valores de X? Sería el inverso de la presión. Y mis valores de Y sería el 1 sobre Q. Entonces graficamos. Ponemos la línea de tendencia lineal. Vamos a poner que es la isoterma de Langmuir. Y vamos a ver cuál es esta ecuación de la recta. Ok. Aquí podemos ver que los datos, de hecho, sí se ajustan bastante bien a lo que es la isoterma de Langmuir. Y también podemos darnos cuenta por el valor de R cuadrado que nos está dando, que es bastante cercano a 1, es prácticamente 1. Entonces, ya por ese lado podemos decir que sí se ajustan a la isoterma de Langmuir. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nos piden determinar la cantidad máxima absorbida. Entonces, en base a esto, yo ya tengo mi ecuación de la recta. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es básicamente determinar estas constantes K y Q sub 0. Entonces, ¿cuál es mi valor de Q sub 0? Yo ya tengo el 1 sobre Q sub 0. ¿Cuál es este valor? Pues es el intercepto que tiene, que es 0.1626, ¿verdad? Y también tengo mi valor de K sobre Q sub 0, que es de 91,149. Que es este valor que está acompañando a mi X, porque recordemos que mi X va a ser este inverso de la presión. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor de K? Bueno, básicamente K
va a ser igual a este valor de 91. Ahí, no, ahí. Este valor de 91, 149 dividido para mi inverso. ¿Verdad? A ver, o hagamos así más, mejor. Tenemos mi inverso y ya puedo sacar mi Q sub 0. Entonces, ¿cuál es mi Q sub 0? Esto aquí va a ser igual a 1 dividido para este valor. Ya, ahí está. Entonces, yo ya tengo mi K sobre Q sub 0. ¿Cuál es mi K? Va a ser este valor. Va a ser igual a este valor multiplicado por Q sub 0. Entonces, ahí ya tenemos nuestras constantes. Ya, estas son nuestras constantes. Q sub 0 y K. Entonces, ya con esto, yo ya puedo también dejar escrita mi ecuación. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a Q por Q sub 0, que es 6.15, por la presión, dividido para K, que es 560.57, más P. Entonces, este de aquí es mi ecuación de la isoterma, una vez que ya hemos reemplazado nuestras constantes. ¿Pero qué nos piden? Nos piden la cantidad máxima absorbida. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que este valor de Q sub 0 va a ser igual a mi Q máximo. Entonces, ¿cuál es mi Q máximo? Ya que Q sub 0 es igual a este Q máximo, mi valor de Q máximo va a ser 6.15. Y en este caso, ¿cuáles son mis unidades? Son milimol de metano sobre gramos de carbón activado. Entonces, este de aquí sería básicamente mi respuesta. Este de aquí es mi Q máximo. Ya. Bueno, ahí tenemos la respuesta. ¿Cuál es mi Q máximo? Pues 6.15. Y aquí ya sacamos estas constantes de aquí. Y listo, chicos. Eso sería todo por la ayudantía de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre algún ejercicio o algo que no les haya quedado claro sobre el tema de las isotermas, me pueden escribir tranquilamente. Y eso es todo. Gracias. Buenas noches.